Cuando lo conocemos, es fácil verlo como el típico villano que persigue al protagonista solo para ser derrotado en cada episodio. Viste de oscuro, tiene una gran cicatriz en el rostro y siempre que aparece suena una música amenazante. Su objetivo es capturar a el Avatar y, a cambio, su padre, el Señor del Fuego, revertirá su destierro y le dará la bienvenida a casa. Aunque su plan pareciera perfecto, con el tiempo empiezas a darte cuenta de que no todo es tan simple, que detrás de esa fachada hay algo más profundo, algo que no encaja del todo con el papel de villano que parece tener asignado. La primera pista de la verdadera naturaleza de Zuko no está en él, sino en su tío Iroh, un anciano, sabio y bondadoso que lo acompaña a casi todas partes. Su amabilidad actúa como el contrapunto perfecto a la ira de Zuko por haber perdido su hogar y su honor. El hecho de que un personaje tan cálido como Iroh elija permanecer leal al antagonista es una pista para el público de que no todo es lo que parece. Esa duda se fortalece con pequeños gestos que contradicen la imagen del villano. En una de sus tantas persecuciones al Avatar, Zuko interrumpe la cacería para proteger a su tripulación. Una decisión que parece insignificante, pero que dice mucho. Pudo haber seguido sin mirar atrás, dejar que la Nación del Fuego le asignara otro barco, otra gente, pero no lo hizo. Eligió quedarse y cuidar de los suyos. Y eso, en alguien que supuestamente solo vive para recuperar su honor, nos deja en duda que es realmente lo que lo llevó por este mal camino. Y es que Zuko fue una vez un niño respetuoso, entusiasmado por aprender todo lo posible de sus mayores y de su padre, el Señor del Fuego Ozai, asumiendo que algún día lideraría su nación. Sin embargo, un momento de sinceridad en medio de una reunión de guerra le cambió la vida. Pasó de ser un niño esperanzado y respetuoso a un cazador de avatares, decidido y furioso. Cuando Zuko se opuso a usar a sus propias tropas inexpertas como Sebo, condenándolas a muerte, mostró bondad y lealtad hacia su pueblo, sabiendo que el plan de los generales era moralmente incorrecto. Ozai interpretó esta interrupción como una falta de respeto y la bondad hacia los soldados como una debilidad. Quemó la mitad de la cara de Zuko, dejándole una cicatriz permanente, y lo desterró, condenándolo a una búsqueda inútil para capturar al Avatar, una persona desaparecida durante 100 años. Ozai sabía que Zuko no tenía ninguna posibilidad de encontrar al Avatar, pero aún así le infundió una falsa esperanza. A lo largo de la serie, Zuko habla tanto de recuperar su honor que hasta se convierte en un meme de la serie. Honor, 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 honor. Pero el verdadero significado de lo que dice Zuko al mencionar honor también encapsula esta idea del amor. No solo quiere demostrarle a su padre que es honorable y fuerte, quiere demostrarle que es digno de su amor. Durante gran parte del libro 1, su obsesión con capturar al Avatar lo convierte en una amenaza constante, dispuesto a todo con tal de cumplir su misión. Llega al extremo de incendiar una aldea entera solo para obligar a Aang a salir de su escondite. La constante presión por recuperar su honor lleva a Zuko a sufrir múltiples derrotas humillantes frente al equipo de Aang. Cada fracaso mina su posición y hace que otros dentro de la Nación del Fuego, como el ambicioso almirante Zhao, tomen la iniciativa para capturar al Avatar. Zuko se ve desplazado, marginado dentro de su propia misión, y es justo en ese punto, sintiéndose atrapado entre el deber y el orgullo herido, cuando decide actuar por su cuenta. Se pone la máscara del espíritu azul y, bajo esa identidad anónima, logra rescatar a Aang de las manos de Chao. No lo hace por bondad, al menos no todavía, sino por necesidad, porque si alguien más atrapa al Avatar, su última oportunidad de redención desaparecerá. Pero en ese acto también se asoma algo distinto, la posibilidad
capacidad de tomar decisiones por sí mismo, lejos de los mandatos de su padre o las reglas de su nación. El papel de Zuko como el espíritu azul sirve como metáfora de su camino hacia la redención. A lo largo de la serie, Zuko se presenta como un personaje complejo y conflictivo que lucha por aceptar sus errores del pasado y forjar un nuevo camino. Al adoptar la personalidad del espíritu azul, puede explorar diferentes aspectos de su personalidad y encontrar un propósito más allá de las expectativas de su familia. Ese primer intento de romper con el molde sería apenas el inicio. Con la llegada de la segunda temporada de Avatar, también llega un cambio en su vida, un cambio de perspectiva. Mientras que el primer libro transcurre en invierno, el segundo comienza con el inicio de la primavera, símbolo de una nueva vida. Para Zuko, sin embargo, este nuevo comienzo no significa esperanza, sino un paso doloroso hacia lo desconocido. Azula, su hermana, casi logra engañarlo para hacerlo prisionero de su propia nación, obligándolo a huir junto a su tío Iroh y a convertirse en un fugitivo en el Reino Tierra, la tierra de su enemigo. Es entonces cuando, para ocultarse a plena vista, Zuko se corta la cola de caballo, cortando también, sin saberlo, el último lazo visible que lo ataba a su antigua identidad. Mientras Zuko persigue al Avatar por el Reino Tierra, empieza a ver de cerca las consecuencias de las acciones de su padre. Durante su huida, conoce a Song, una chica del Reino Tierra, que ayuda a curar a Iroh. Al convivir con ella y su familia, Zuko empieza a cuestionar la imagen que tenía de la Nación del Fuego y de sí mismo. Cuando Song intenta consolarlo por su cicatriz, Zuko reacciona de inmediato, evitando el contacto. Pero luego ella le muestra su propia quemadura, revelándole algo que nunca había considerado. No está tan diferente del resto del mundo como pensaba. La Nación del Fuego ha arrasado gran parte del Reino Tierra, incluyendo una pequeña aldea en medio de la nada. Durante su búsqueda del Avatar, Zuko se separa de Iroh y termina conociendo a Lee, un niño rebelde que le ofrece comida y refugio. Sin fuerzas para negarse, Zuko acepta y conoce a su familia, que también ha sufrido la guerra. Su hijo, Senzu, murió a manos de la Nación del Fuego. Zuko empieza a ver que el dolor no es exclusivo de un solo lado. Al perder a Senzu, recuerda la muerte de su primo Lu Ten y entiende que ambos bandos de la guerra cargan con tragedias. Poco a poco se da cuenta de que la Nación del Fuego no trae honor al mundo, sino dolor y violencia, algo que ahora le resulta imposible ignorar. Al final del libro 2, Zuko se enfrenta a la decisión más importante de su vida: ayudar a Azula a capturar al Avatar o unirse a Aang para detener la guerra. Todo lo que ha vivido en esta temporada, todas sus dudas y momentos de introspección lo llevan hasta aquí. Pero en el momento crucial, Zuko rechaza las enseñanzas de Iroh y elige aliarse con Azula, casi causando la muerte de Aang. Aunque sabe cuánto lo quiere su tío, Zuko prefiere seguir el camino que su padre, Ozai, esperaba de él, en vez de lo que realmente es correcto. Esta traición se convierte en su mayor arrepentimiento. Aunque su decisión es dolorosa y frustrante, también es realista. Para alguien que ha sufrido tanto y ha vivido tan perdido, era inevitable que terminara cayendo en su desesperación por ser aceptado. Salir de una relación tóxica es difícil, pero romper una mentalidad tóxica lo es aún más. En una historia más simple, este momento habría sido el final de su arco de redención. De hecho, muchos fans pensaban que aquí cambiaría, pero tenía sentido que no fuera así. Zuko necesitaba más tiempo para pelear contra sí mismo, porque en la vida real nadie cambia de la noche a la mañana. A veces ni siquiera cambian. En la última temporada de Avatar, La Leyenda de Aang, Zuko se vuelve mucho más introspectivo. Aunque ha recuperado la aprobación de Ozai, su rabia crece cada vez más. La manipulación de su familia sigue presente, pero después de haber estado lejos tanto tiempo, Zuko ya no ve las cosas igual. Ahora entiende que lo que le enseñaron
redención en la Nación del Fuego no encaja con lo que vivió y vio en el Reino Tierra. Por fin reconoce que su verdadera pelea no es contra los demás, sino contra sí mismo. Tarde, pero decidido, Zuko acepta las lecciones de Iroh y se prepara para enfrentar a su padre. En el día del sol negro, Zuko hace lo que llevamos esperando desde el principio. Le dice a Ozai la verdad y lo abandona para unirse al Avatar y luchar por la paz. Gracias al amor incondicional de Iroh y a todo lo que aprendió en el Reino Tierra, Zuko finalmente entiende algo crucial. No era él quien estaba roto, era Ozai, y al ver las mentiras de la Nación del Fuego, se da cuenta de que durante años creyó en algo que nunca fue real. El momento en que usa la redirección del rayo, una técnica que Iroh le enseñó para enfrentar el odio de su padre, marca su verdadero cambio. Ahora, Zuko ya no absorbe la rabia de Ozai, la atraviesa, la deja ir, acepta el amor de Iroh y empieza su camino de redención, tomando la decisión de ayudar al Avatar a aprender el fuego control. Ganar la confianza de los demás no fue fácil para Zuko. Aunque el equipo Avatar termina aceptándolo, eso no significa que automáticamente se volvieran amigos. Zuko tuvo que demostrar a uno por uno que realmente había cambiado. Aang y Sokka estuvieron más abiertos a darle una oportunidad, pero Katara no pudo olvidar lo que pasó en Ba Sing Se. A pesar de eso, Zuko no se rinde. Se acerca a ella con la misma determinación de siempre, pero esta vez de una manera sana, buscando ganarse su confianza en lugar de imponerla. Incluso ayuda a Katara a enfrentar el dolor de haber perdido a su madre, una herida que ambos comparten, y gracias a eso, ella finalmente lo perdona. Pero había alguien más a quien Zuko debía enfrentar: Iroh. Durante toda su búsqueda de redención, la sombra de su tío nunca lo abandonó. Aunque no podía encontrarlo, hablaba de él constantemente. Con el tiempo, Zuko se dio cuenta de algo. Iroh siempre había sido su verdadero padre, pero también sabía que había traicionado ese amor. Cuando por fin lo encuentra, Zuko no pide perdón directamente. Siente que no lo merece, sino que se derrumba buscando una forma de enmendar su error. Este momento revela el contraste brutal entre su relación con Ozai y la que tiene con Iroh. Antes, pedir perdón significaba para Zuko humillarse, recibir violencia o ser rechazado. Aunque su corazón había cambiado, todavía temía lo mismo: que su tío lo despreciara, que el amor que siempre soñó perdería para siempre. Ese miedo lo rompe en lágrimas. Zuko nunca tuvo que preocuparse. En medio de su disculpa entre lágrimas, Iroh simplemente lo abraza. Zuko, completamente en shock, no entiende cómo su tío puede perdonarlo tan rápido. ¿Cómo me perdonas tan fácilmente? Pensé que estabas furioso conmigo. Nunca estuve enojado contigo. Estaba triste porque temía que hubieras perdido el camino. Con estas palabras, el arco de redención de Zuko queda prácticamente completo. Aunque todavía debe enfrentar una última batalla contra Azula, ya no es el mismo. Ahora lucha con la certeza de ser amado, perdonado y de finalmente haberse convertido en la persona que siempre quiso ser. En muchas historias, la redención suele costar un precio muy alto. Muchas veces los exvillanos se redimen muriendo, sacrificándose en un último acto heroico. Y aunque eso suena impresionante, en realidad es lo fácil. Lo difícil, lo verdaderamente valiente, es seguir vivo, cambiar, vivir cada día como una persona mejor, enfrentando los errores del pasado. Zuko pudo haberse sacrificado para redimirse, pero su historia eligió el camino más duro y real. A lo largo de la serie, Zuko siempre ha sido un personaje dividido. Su cicatriz cambia de significado según la escena. A veces lo muestra como villano,
a veces como héroe. Incluso su sangre está dividida. Es descendiente de Sozin, el señor del fuego que inició la guerra, pero también del avatar Roku, que trató de detenerla. Esta lucha interna entre el bien y el mal nunca desaparecerá del todo. Zuko siempre tendrá que trabajar en sí mismo, pero ahora sabe reconocer sus sombras y también sus luces. Y esa conciencia, esa elección de mejorar todos los días, es lo que hace que su redención sea tan poderosa. En la vida real, cambiar no es fácil, perdonar tampoco, pero el viaje de Zuko demuestra que, incluso si a veces caemos en nuestros peores impulsos, siempre hay una parte de nosotros que puede sanar y crecer si le damos tiempo, espacio y amor.